En este video estamos viendo la condición resolutoria ordinaria y la condición resolutoria tácita. Continuando en este grupo de videos destinados a entender la condición resolutoria. En principio, la condición resolutoria ordinaria, el hecho futuro es incierto, puede ser cualquiera menos el incumplimiento. En cambio, en la condición resolutoria tácita, el hecho futuro e incierto es el incumplimiento de una obligación. Por otra parte, en la condición resolutoria ordinaria, se aplica a cualquier negocio jurídico, siempre que se la estipule. En el caso de la resolución, la condición resolutoria tácita, se subentiende en los contratos bilaterales. En la condición resolutoria ordinaria, opera de pleno derecho. En este caso, en la tácita, opera en virtud de una sentencia judicial, ¿ya? En la condición resolutoria ordinaria solo hay resolución y nunca por sí misma da derecho a la indemnización de perjuicio. En cambio, en la tácita hay incumplimiento de una obligación y surge el derecho optativo para el acreedor, cumplimiento forzado o resolución, ambos con la indemnización de perjuicio, ¿ya? Por otra parte, en la condición resolutoria ordinaria no puede ser enervada porque se produce pleno derecho, ¿ya? En cambio, en la tácita se puede enervar pagando. Ahora, finalmente, la condición resolutoria ordinaria la puede hacer efectiva a quien le interese la resolución. En la condición resolutoria tácita la debe demandar el acreedor. Estas son preguntas clásicas de exámenes de grado, aunque usted no lo crea. El pacto comisario es la condición resolutoria tácita expresada por las partes en el contrato. Ahora, es bien importante entender lo que se distingue un pacto comisario simple y uno calificado. El pacto comisario simple del artículo 1877, el pacto comisario simple es la condición resolutoria estipulada y produce los mismos efectos que esta. Tiene aplicación en el contrato de compraventa, a propósito del cual se encuentra regulada, o cualquier otro contrato, con la sola salvedad que, en caso de no pagarse el precio en la compraventa, esta está sujeta a la prescripción especial del 1880. El pacto comisario calificado del 1879 se trata de la estipulación por las partes de una cláusula de resolución ipso facto, por la cual, ante el no pago del precio en el tiempo convenido, se produce de pleno derecho la resolución. Se enerva pagando el precio dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la demanda, ¿ya? Bien importante. Ahora la acción resolutoria. Esto lo vamos a ver con más detalle, pero sin embargo lo cito acá en este Power, como digo, al igual que los tres videos anteriores mostrando este PowerPoint, buscan ofrecer una visión ilustrativa de lo que contemplan algunos temas interesantes de la teoría de las obligaciones. Entre esas están las acciones, y dentro de las acciones está la acción resolutoria. Es la que emana de la condición resolutoria en los casos en que se requiere sentencia judicial. Las características es personal, patrimonial, es imprescriptible, puede ser mueble o inmueble, es indivisible, ¿ya? Característica es personal, es patrimonial, es prescriptible, puede ser mueble o inmueble, es indivisible. Obligaciones modales. No se encuentran reguladas en el CC las obligaciones modales, por lo que se les aplican las disposiciones relativas a las asignaciones modales del 1089 y del 1096. El modo se define como un gravamen o carga que se impone a quien efectúa una liberalidad. El modo se confunde con la condición suspensiva, pero ello no es así, ya que el modo no suspende la adquisición del derecho. Es importante distinguir
si se trata de un modo o una condición suspensiva, ya que si la cosa se adquiere una vez, que se haga algo, se trata de una condición, pero si es para que se haga algo, es un modo, ¿ya? Es bien importante este aspecto. Ahora, ¿qué vamos a entender por las obligaciones de especie o cuerpo cierto? No se encuentran reglamentadas en el Código Civil en forma especial, pero se refiere a ellas a propósito de su cumplimiento. Estas obligaciones denotan ciertas particularidades. ¿Cuáles? Para el deudor conlleva la obligación de conservar hasta la época del cumplimiento. Por otra parte, la obligación se extingue pagando con una cosa determinada y no con otra. Por otra parte, si antes de la entrega perece la cosa total o parcialmente y esta es por culpa del deudor, éste responde de los perjuicios. Si se trata de un contrato bilateral, se puede solicitar la resolución del contrato y si la pérdida es fortuita, la obligación se extingue, ¿ya? En este caso es un medio en la cual es la pérdida de la cosa debida. Y si el contrato es bilateral, rige la teoría de los riesgos, ¿ya? Rige la teoría de los riesgos. Nótese, en el caso de los contratos unilaterales, mal llamados unilaterales, dice la doctrina, y si el contrato es bilateral, rige la teoría de los riesgos. Son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado, por regla general es fungible. De ahí que los efectos de esta obligación sean radicalmente diversos, ¿ya? Diversos a los de la especie o cuerpo cierto. No hay obligación de conservación. Se cumple entregando un individuo a elección de entre aquellos que correspondan al género. No existe pérdida de la cosa. Se produce el efecto denominado especificación de la obligación, que consiste en la conversión de la obligación de género en una especie o cuerpo cierto. La obligación de género nace al momento de su cumplimiento, se transforma en una obligación de especie, se extingue mediante los modos generales de extinguir las obligaciones y por la pérdida de la cosa debida. Ahora, hagamos un paralelo entre las obligaciones de especie y de género. De especie, el acreedor tiene derecho a exigir una cosa determinada, ¿ya? El deudor cumple entregando la cosa debida. A diferencia en la de género, el derecho del acreedor no existe. Y por otra parte, el deudor cumple entregando cualquier cosa a un género determinado. En la de especie, el deudor debe cuidar la cosa. En la de género, no existe la obligación de cuidar y conservar la cosa. Por otra parte, en la de especie, el riesgo de la cosa es del acreedor. Si se destruye la cosa, por caso fortuito, se extingue la obligación. En cambio, en la de género, ¿ya?, el riesgo es del deudor y la obligación no se extingue por la destrucción de las cosas de género, ¿ya? Esta clasificación es bastante importante y creemos importante destacarla. Vamos a continuar en el video número 5 de esta temática con otras clasificaciones importantes.